Eh, Vamos a estudiar Romanos. A mí es una carta que me apasiona mucho porque primero tiene un perfil muy intelectual, o sea, da muchas respuestas racionales. Y segundo, porque aclara mucho el papel del hombre con Dios y la importancia del Evangelio. Y más que todo, Romanos es como esa tesis que hace Pablo donde explica el Evangelio de Cristo. O sea, Cristo viene en una época muy religiosa y donde ya hay sentados unas bases de cómo se gana el cielo, por decirlo así. Pero viene Pablo con una idea muy revolucionaria llamada el Evangelio de Jesucristo. Y a diferencia de lo que muchas veces la gente piensa sobre las personas de la antigüedad, ellos no comían entero. Entonces tú convencer en otras épocas a alguien de una nueva revelación era muy complicado. Entonces el trabajo que hace Pablo para exponer y defender por qué es cierto, es importante, el Evangelio de Cristo, ese trabajo que hace Pablo es magistral. Y por eso me encanta la epístola a los romanos. Entonces vamos a empezar por el capítulo 1 a partir desde el versículo 16. No vamos a tocar la otra parte, no vamos a tocar mucho el contexto de Romanos, el contexto político, social, religioso. Es importante, pero lo que yo quiero es que esto sea práctico, que en el día a día, digamos, nosotros tengamos una respuesta en nuestro interior cuando las circunstancias nos llegan a preguntarnos por qué por fe o por qué le crees a Jesús. Entonces ahí es cuando viene la palabra de Dios como una verdad, como un muro que es golpeado y se sostiene. No, por esta razón y por esta razón. Y por eso vale la pena creer en Jesús, aunque mi realidad o mi experiencia actual me diga lo contrario. Eso es lo importante de uno tener un conocimiento crítico, serio de la palabra, ¿cierto? Estamos en las manos de Dios, tenemos un Padre que nos da de todo y a veces las emociones y las experiencias espirituales son importantes, pero el conocimiento crítico, racional y serio de su verdad también tiene su espacio de importancia. Ese es el propósito de Romanos. Es una carta muy filosófica, pero hoy la vamos a hacer muy práctica. Listo. Entonces, empecemos. Yo voy a leer la Reina Valera 1960. Si algo no lo entendemos bien, nos vamos a apoyar. Yo tengo acá la nueva traducción viviente. Sí, nueva traducción viviente. O otra Biblia que sea de lenguaje más moderno. Pero vamos a hacerlo con la Reina Valera de 1960 y vamos a tocar una parte de Romanos 1 y la otra semana seguimos con otra parte de Romanos. Entonces empezamos. Tati, ¿me colaborarías por favor con el versículo 1 y 2? Listo, versículo 1 y 2. Perdón, 16 y 17, el capítulo Ok, 1 de Romanos. listo, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Bueno, Pablo empieza hablando de no me avergüenzo del Evangelio, es porque hay una religión ya establecida, ¿cierto? Hay una verdad acerca de Dios ya establecida, y viene Pablo a los ojos de todo el intelecto religioso con una ridiculez, que es este Evangelio de Jesucristo, así lo pensaban ellos. Entonces Pablo dice, eso no es ninguna ridiculez, eso no es ninguna vergüenza para mí. Esto es poder de Dios para salvar. Aquí hay una palabra clave que es poder. Cuando nosotros escuchamos poder, nos imaginamos el Dios de truenos, el Dios que ordena y se abren los mares. Acá Pablo está hablando de otra clase de poder, ese poder de capacidad de hacer algo imposible. ¿Qué es algo imposible? Convencer a una criatura en su libre albedrío sin usar todo ese poder, manipulación, magia o como digamos, o coerción. O sea, es convencer por las buenas a alguien de que cambie. Entonces, más que un poder físico, aquí se refiere a un poder abstracto, a un poder
Bueno, a un poder, es una clase de diferente poder, un poder que va en la mente, la capacidad de Dios de cambiar la mente del hombre. Ese es el poder al que se refiere aquí el apóstol Pablo. Y luego dice, para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y también al griego. Entonces, aquí está claro, al judío hay que llegarle de una manera, hablando de esta forma de salvar de Dios, esta forma de cambiar la mente, y al griego hay que llegarle de otra manera. Entonces, por eso es muy preciosa esta carta de los romanos, porque trata de convencer a los judíos desde su perspectiva que cambien, y trata de convencer a los griegos desde su perspectiva que cambien, que vuelvan a Dios. Entonces ya vamos viendo cuál es la línea de pensamiento cuando Pablo dice poder de Dios para salvar. Más allá que de que es el que tiene las llaves del cielo y del infierno, es ese poder de Dios para cambiar a la gente. Ahora en el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe y vivirá. Aquí hay una palabra clave, justicia de Dios. Es importante que la notemos porque ahora vamos a, más adelante en el versículo 18, la va a ampliar Pablo, justicia de Dios. Ese es un concepto clave, justicia de Dios. Y dice que esa justicia se hace manifiesta, o sea, la justificación, cuando Dios dice, tú eres justo, se hace manifiesta con fe. Cuando tú tienes fe, Dios te ve justo. Y cuando Dios te ve justo, aún tienes más fe. A eso es lo que se refiere cuando dice por fe y para fe. Inicia con la fe y trae más fe. Y hay que aclarar que la palabra fe, el sentido aquí es confianza, creer en algo, confiar en algo. ¿Hasta aquí alguno tiene alguna pregunta o algo pues que quisiera que le aclararan? No, vamos bien. Bueno, Vamos bien. Está claro. Sí, vamos Sí. claro. Todo claro. Sí, está bien. Ok, excelente. Entonces vamos al versículo 18 y me gustaría que otra persona me leyera del 18 al 20, al 20, 18 al 20, por favor. Yo, Okay. porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok, entonces como habíamos visto, muchas gracias, en el 17 habíamos visto que hay una justicia de Dios, o sea, hay un juicio que Dios está haciendo o va a hacer, o sea, estamos en un constante juicio, Dios nos está mirando. Y ese juicio incluye un enojo de Dios. Dios tiene un enojo. ¿Contra quién? Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen pues la verdad. Entonces lo que está diciendo Pablo es, hay una verdad absoluta y Dios está enojado contra los hombres que se desvían de eso. Ahora, dice, ¿por qué se desvían? O sea, ¿por qué se les acusa a ellos de corrupción, de malos, de desviación? Hombre, porque para que a ti te declaren culpable o malo por cruzar una línea, pues tiene que haber una regla que diga que no se puede cruzar la línea. Entonces Pablo dice, hay una verdad absoluta que los hombres están violando y la conocen, o sea, aquí no hay inocencia, la conocen. Y él lo pone en el versículo 19, porque lo de que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cuando Dios le manifestó esto a los hombres, la Biblia se interpreta a sí misma. En el siguiente versículo Pablo lo explica. 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen experiencia. En pocas palabras, todos los seres humanos, los indios de América, los mongoles, los esquimales en el Polo Norte,
la gente del siglo I, la gente del siglo X, todos tienen una experiencia de que en la creación hay un orden y hay cosas que son justas y hay cosas que son injustas y hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Entonces todos los seres humanos, por experiencia natural, sin necesidad de una Biblia, de un sacerdote o de una revelación teológica, tienen conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Y eso es lo que está mirando Dios, quién hace lo bueno y quién hace lo malo, y en eso Dios tiene una ira contra las personas cuando hacen lo malo. A esa es la justicia que Pablo se refería, que está haciendo Dios un juicio sobre los hombres, de la cual vamos a ser salvos por creer. Me gustaría que notaras eso porque eso es una revelación para la época bastante extraordinaria. Dios va a salvar del juicio o en juicio a las personas por creer. Esto es revolucionario porque en la época la mayoría de las religiones enseñaban pues de que hay que seguir como una especie de carrera profesional para llegar al cielo, como sí, saber una teología, practicar unos sacramentos, unos rituales y llevar esa como esa especie de carrera durante toda la vida hasta que se muriera. Y ahora Pablo viene con una revelación, no, Dios sencillamente va a juzgar tú sí no, por creer. Esa es la revelación o la tesis revolucionaria que está exponiendo Pablo en esta epístola. Entonces, dice en el 20, pues nadie tiene excusa. Y sigue ampliando Pablo la idea de en qué consiste la maldad del hombre respecto a esa justicia, a ese bien y mal que todos conocen. Alguien que por favor me lea del 21 al 24. Leo. Sí, por favor. Bueno, ¿quién? Yo. Dale, Pues dale. habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de del Dios incorruptible en semejanza y imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sus propios cuerpos. Listo. Entonces, como habíamos dicho, las personas están haciendo el mal contra esa justicia que es conocida. Y entonces dice Pablo que ellos que han conocido a Dios por medio de la creación, o sea, el bien y el mal, no le dieron la gloria. Esto es, no reconocieron que Dios es bueno. Hay un bien y hay un mal y Dios es bueno. No le dieron esa gloria, ese reconocimiento. Glorificar es darle un reconocimiento a alguien. Cuando decían, oh, gloria al ejército rojo, es que todo el mundo conozca las proezas del ejército rojo. Entonces, es un ejemplo, ¿cierto? Cuando Pablo dice que no le dieron gloria al Dios eterno, es que la gente no reconoció que Dios es bueno. Habiendo un bien y un mal, la gente no quiso reconocer que Dios es bueno. Estamos hablando de los que contra Dios está enojado, de lo que está hablando aquí Pablo, de esa ira de Dios. Entonces dice, ¿por qué no le dieron la gloria? Hombre, porque en vez de reconocer a Dios, empezaron, no, es que la bondad viene del dios gato. El dios gato se come los ratones, controla las plagas. Entonces, en nuestro bienestar, el bien y el mal, eso lo determina el dios gato. Entonces, portemos a los egipcios, pues hablando de esa época, adorando al dios gato. No le dieron ese reconocimiento a Dios, sino que lo dieron a animales, a criaturas, al río, al viento. Los griegos empezaron a metaforizar que el dios sol, que el dios de la guerra, que el dios de los ríos, etcétera. Eso es lo que está refiriendo Pablo cuando dice que le quitaron la gloria a Dios y se la dieron a cosas creadas. Entonces, en vez de ser sabios, inteligentes, empezaron a hablar tonterías, se hicieron necios. Ahora dice el 24, esto lo voy a leer yo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante el que es el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, nosotros encontramos en las culturas antiguas o en las culturas primitivas un poco de rituales antihigiénicos, depravados, orgías, se laceraban los cuerpos, enfermedades de transmisión sexual, y toda esta degeneración era porque eso era consecuencia de toda esa religión que se inventaron por el dios gato, por el dios sol, por el dios sueño, etcétera, etcétera. Entonces, al desviarse la verdad, empezaron a hablar tonterías. Y uno con tonterías que arma más tonterías. Entonces, por eso tú encuentras en estas culturas primitivas ideas absurdas, ¿no? Que el mal de ojo, que la mujer quedó embarazada porque le cayó fruta de mango en sus genitales, y un poco cosas sin sentido que vienen de esos pensamientos necios. Eso es lo que se refiere Pablo cuando dice pues que se hicieron necios y deshonraron sus propios cuerpos y trajo toda esa corrupción. Aquí hay algo que hay que aclarar. El versículo 24 dice: Dios lo entregó a inmundicia. Esa palabra entregó, la gente lo malinterpreta de que Dios manipula a las personas y las engaña para que vivan en el engaño. Pero no voy a profundizar en esto. La palabra en griego entregar es dejar a disposición. Es como cuando la mamá le dice al niño: mijo, véngase a la calle. Ah, no quiere entrar, bueno, quédese afuera. La mamá lo entregó a la calle. No es que ella esté usando la calle para hacerle un daño al niño, sino que sencillamente ella está respetando su decisión y lo está dejando a merced de las consecuencias de esa decisión. Eso es entregar. Como por ejemplo cuando la policía no cuida a un ciudadano, lo está entregando a la delincuencia. Ya. Entonces, cuando dice aquí que Dios los entregó a la inmundicia, no es que Dios sea el responsable de que esta gente tenga la mente truncada. ¿No? Sencillamente Dios los dejó a que asuman las consecuencias de su necesidad. ¿Estamos claros en eso? Sí. Bueno, sí, porque ese pasaje es utilizado por algunas personas para decir que Dios es el responsable de las creencias necias de ciertas personas pues, que están para condenación. Dios no es el responsable de eso. Bueno, quiero hacer una pausa pasiva, aquí corta. ¿Tienen alguna duda, algo, comentario? ¿No? Bueno. No, yo estaba pensando en lo mismo que acabaste de explicar de esa parte Sí. que dice que Dios los entregó, porque hay Sí, muchas sí. partes, hay una palabra que habla de eso, de que Dios los entregó o que Dios endureció el corazón o de que todo eso, entonces muchas veces como ese tipo de cosas no le quedan a uno muy claras, pero bueno, ya lo vas como aclarando. Sí, Que no es exacto. que Dios quiera algo malo para nosotros, sino que simplemente es como, yo entiendo que eso es como que, bueno, usted verá lo que hace, usted tiene libre albedrío. Exacto, eso es Algo muy así. importante, esa parte, porque hay muchos textos donde se habla de que Dios entrega, y mucha gente lo usa para enseñar, pues, ideas deterministas, o sea, que somos como robots manipulados por Dios, y en ningún momento es el caso que expone la Biblia, y por eso dice la aclaración. Esa palabra exponer, cuando uno la revisa más profundamente en griego, hace referencia a entregar, dejar a merced, dejar desprotegido, ya que usted no me quiere hacer caso. Eso es lo que pasa allí. Alguien, por favor. Sí. Seguimos, No, ok. sí. Yo quiero leer en la traducción del lenguaje actual, que dice: por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Ahí está muy claro. Exacto. Más claro. Dice: Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera por eso. Ah, bueno, ya está en el 26, pero entonces Dios simplemente los entrega a que hagan como quieran, entonces no quisieron creer, entonces actúen como ustedes consideran. Yo creo que actualmente eso se ve mucho, ¿no? Que las personas están creyendo en muchas cosas, que en el universo, que pues ya la gente ni siquiera dice Dios, dices que la vida, el universo,
a No, la- y lo vemos hasta en las mismas redes sociales, en todo lo que se mueve en la televisión, en la radio, en todo. sí, la gente está Sí. consultando que la astrología, que me dice el signo zodiacal y un montón de cosas, pero no hay reconocimiento de que Dios es Dios. Exacto. Ángel así nos es. está escuchando. Ángel tiene preguntas, comentarios. Ángel tiene como el audio. Sí, ok. Bueno, entonces hasta el momento vamos en que hay una justicia de Dios, hay un juicio constante de Dios sobre la humanidad. Hay bien y mal, hay personas que están en desobediencia y de este juicio solamente se salvan los que creen. Eso es hasta ahora lo que podemos ir concluyendo de lo que ha expuesto Pablo. También es importante que Dios salva en el sentido de que cambia al hombre para que sea salvo. O sea, Dios salva obviamente dando vida y condenando pues al infierno, pero lo causa a través de la transformación del hombre. ¿Listo? Carlos, perdón, yo quiero decir Dime, algo. dime, Me sí, parece claro. muy importante lo que decías ahora de las personas que no tienen excusa. O sea, por ejemplo, uno dice, o yo hace poco nada más me preguntaba, hablaba con mi mamá de eso y yo le decía, mami, pero es que tantas personas que han muerto sin conocer de Dios y que a lo mejor pues no están en un muy buen lugar en este momento, no sé. Claro, Pero entonces, como ella me decía, y también escuché hace poco una prédica que hablaba de eso, lo mismo que tú dijiste, que no tienen excusa porque es que sabemos que está mal, que está bien, y simplemente por haber cometido maldad o por haber hecho las cosas bien hechas, pudieron haber tenido una salvación o una destrucción, ¿cierto? sí, Pues en algún claro. momento tuve como esa duda y yo decía, pero hay personas que no les llegó la palabra, que desgraciadamente crecieron o en un lugar o en un hogar o en lugares que no llega el evangelio, pero sí, simplemente las personas sabían que matar era mal, que robar era mal, que hacer esto era mal. Claro, claro, claro. Ese es un tema bastante complejo, bastante delicado. Pablo más adelante lo desarrolla, o sea, lo explica mejor, pero es prácticamente eso. Aquí el tema de Pablo no es tanto de que si las personas escucharon o no el Evangelio. Lo que cuando Pablo en este pedazo habla de que no tiene excusa, se refiere más que todo es a que todas las personas saben que existe el bien y el mal. Ya. Entonces, esa es la excusa que no tiene, nadie puede decir, no, es que yo creía que la moral era relativa, o es que en mi cultura me enseñaron que matar está bien. Eso es a lo que se refiere Pablo. Todas las personas por experiencia natural saben que robar está mal, que la envidia es mala, que el odio es malo, que mentir está mal, que matar está mal. Es a eso. Porque cuando vamos a hablar de juicio, cuando a mí me van a juzgar, tienen que haber unas reglas. Entonces esas reglas existen y todas las conocen. Entonces Dios tiene razón en juzgar a las personas porque conocen las reglas y sin embargo las infringen. Es a eso a lo que se refiere Pablo cuando dice que no tienen excusa. Es más que todo respecto al tema de qué tan válido es que Dios juzgue al ser humano. ¿Qué tan válido es eso? Es válido porque todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo y sin embargo han faltado. Lo que tú estás explicando sí es verdad, pero Pablo lo va a explicar ahora más adelante, lo vamos a ver en el capítulo 2 respecto a la revelación pues, del Evangelio de Cristo, de la palabra de Cristo, y qué pasó con aquellas personas que nunca escucharon acerca de Jesús. Súper Ok, bueno. bueno. Quedamos en el versículo 25, entonces alguien que no haya leído, me gustaría que leyera del 26 al 20, ¿qué? Sí, al 29. 29. Andrea. Bueno, Leo. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con mujeres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. 28 también.
Sí, por favor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para Hasta ahí. hacer cosas que, hasta ahí, Que no ok, convienen. Sí, para hacer cosas que no ok, convienen. que Hasta no ahí. convienen. Otra vez vemos en el versículo 26 la palabra entregó. Entregó. Aclaramos, o sea, no es que Dios sea el responsable de que estas personas se porten mal, sino que sencillamente Dios los deja vivir las consecuencias del camino que escogieron. Los deja a merced. Eso es lo que se refiere cuando dice entregó. Perdón, y ahí veo pues yo la importancia de nuestras decisiones. Eso Total. realmente, porque él dice, bueno, ya ustedes ya saben, ya les hablé, pero nos cuesta obedecer. Ya era eso. Muy bien, Exacto. Santi, es verdad. Sí, entonces podemos ver que cuando uno se desvía de la verdad, empieza a hacer cosas que no convienen, que traen malas consecuencias. Entonces, aquí específicamente Pablo habla de la sodomía, o sea, todo el tema del desorden sexual, la homosexualidad, la fornicación, todo este tema y todas las consecuencias que esto trae. Familias disfuncionales, enfermedades de transmisión sexual, pensamientos degenerativos. A eso es las consecuencias de no haber obedecido a esa revelación que trae Dios y creer pues que no existe el bien y el mal y podemos hacer lo que queramos, no hay Dios, no hay justicia. Esas son las consecuencias. Entonces dice el 29, este lo voy a leer yo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. No hay un ser humano perfecto, todos somos pecadores, pero aquí Pablo resalta, están atestados. Todos mentimos, todos los seres humanos mentimos, pero es que hay personas que, mejor dicho, comen mentira 3 veces al día y eso es poquito, viven envidiosos contra todo, nunca están satisfechos, la avaricia los desborda. Aclaramos, todos somos pecadores, ¿cierto? Aún los cristianos tenemos defectos, pero estas personas de esta época que está hablando Pablo estaban en un nivel de degeneración, pero máximo, por no haber reconocido que hay una justicia divina, que hay un Dios, hay un bien y hay un mal. Dice el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La gente no perdona ni una. El 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, entonces aquí aclaramos, más que, o sea, Pablo aquí más que resaltar la idea de quién escuchó el Evangelio de Cristo y quién no, lo que está exponiendo Pablo aquí es que la gente tiene una idea clara de que existe el bien y el que existe el mal. Está lo correcto y lo que es incorrecto, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Esa es la revelación que está resaltando Pablo acá, de que hay una moral objetiva, ¿cierto? Y aquí lo resalta otra vez, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces aquí Pablo está atacando el tema de la ausencia moral o relativismo moral. Está hablando hay un bien y hay un mal, y eso es lo que Dios va a juzgar. Y haciendo retrospectiva, solamente se va a salvar de ese juicio, ¿quién? El que cree. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Sí. Bueno. Sí. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, comentarios? Es importante que memoricen y reflexionen esos puntos claves, que podríamos resumirlos en que existe un bien y un mal objetivo, que Dios lo está y lo va a juzgar, que de Él solamente se es salvo por creer, obviamente en Dios. Más adelante vamos a ver que en el Evangelio de Cristo, y pues que
El Evangelio de Dios consiste en esa capacidad de Dios para transformar a las personas. Ese es el poder del Evangelio que resalta aquí Pablo, esa capacidad de Dios para transformar la mente del hombre, para que pueda ser justo, como creyente, creyendo, pues. Bueno, mis estimados, creo que por el momento está bien, creo que es suficiente. Les recomiendo entonces leer para la próxima el capítulo 2 y si lo pueden analizar frente a las conclusiones que sacamos de esta primera parte, que espero hayan anotado, para que ya estén un poquito más contextualizados cuando leamos el capítulo 2. Perdón. Muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que ya. Vamos a seguir que semanalmente, un día específico o cómo va a ser. Pues una hora específica.